Bueno, buenas tardes a todos. A los que no me conocen, bueno, gracias a Marco por la presentación. Y a los que no me conocen, pues soy Boris González y me ocupo de la parte de la hemodiálisis aquí en el Hospital Clínico. Voy a dar paso sin más a Paula y a Juan Pablo, que nos han preparado el caso para el día de hoy. Son del Hospital General Universitario de Elche y pues nos van a contar sobre un tema que muchas veces pues nos presentamos en los pacientes crónicos y en algunos pacientes que también utilizamos este tipo de tratamiento con la hemodiálisis y la anticoagulación. Sin más, pues les cedo la palabra a ambos. Vale, bueno, mi nombre es Paula de la Fuente, soy R1 del Hospital de Elche y él es Juan Pablo Moret, es R2, y vamos a presentar el caso de un paciente con una trombopenia en hemodiálisis. ¿Me puedo cambiar? A ver acá, y ahí está. Bueno, se trata de un paciente varón de 80 años, como antecedentes personales el paciente no tiene alergias conocidas, es hipertenso de 6 años de evolución, tiene una dislipemia y una obesidad, y tiene antecedentes de haber padecido una litiasis renal en el 2016. Como medicación habitual, el paciente tomaba patiromero, lormetazepam, omeprazol, ácido fólico, atorvastatina, y en ese momento furosemida, que como vamos a ver luego fue suspendida. Como antecedentes nefrológicos, el paciente hasta marzo del 2020 tenía una función renal conservada. En ese mismo año ingresa en una clínica privada por un cuadro de insuficiencia renal aguda asociada a hematuria, por lo que se realiza una biopsia renal en la que se ve una glomerulonefritis rápidamente progresiva con semiluna. A finales de este mes, por el deterioro de función renal que no revertía, se inició hemodiálisis a través de un catéter venoso central yugular tunelizado, y también como parte del tratamiento de su enfermedad se le administró ciclos de metilprednisolona, micofenolato mofetil y 3 bolos de ciclofosfamida en los meses de marzo, abril y mayo. En junio de ese mismo año el paciente es trasladado al hospital de Elche y se completa estudio en el centro dando una antimembrana basal glomerular positivo, ANCAS atípicos, MPO y PR3 positivos, y en ese momento se descarta realizar una nueva biopsia renal. El paciente continúa realizando hemodiálisis trisemanal. El paciente en el hospital de Elche dializa a través de una hemodiafiltración online con altos volúmenes convectivos, mayores a 23 litros, y una membrana de poliéter sulfona, de licio. En octubre de ese año el paciente empieza con episodios de tendencia a la hipotensión en reiteradas oportunidades que aparentemente se atribuyen a una excesiva ultrafiltración. Entonces en ese momento nos planteamos qué hacer con el paciente, qué pruebas complementarias solicitaríamos. Se puede realizar una ecografía POCUS con un protocolo VEXUS para ver la congestión venosa del paciente. También se pueden valorar los monitores BVM para ver la concentración de hematocrito y que eso hable de la ultrafiltración. Pero lo que terminamos realizando es una bioimpedancia que nos muestra que el paciente tenía 0,6 kilogramos debajo de su peso seco, y también se revisa el tratamiento que estaba recibiendo, y en ese momento estaba con furosemida sin tener diuresis residual. Por lo tanto, lo que se decide es suspender el tratamiento diurético y aumentar el peso seco del paciente. En ese momento el paciente se encontraba dializando con un KTV de 1,4, un porcentaje de reducción de urea de 69 y altos volúmenes convectivos, mayores a 220 mililitros minuto. Durante sus diálisis, en noviembre del 2022, se hace una analítica que llama la atención. En la analítica prediálisis el paciente tenía una urea de 86 con un filtrado de 5, una albúmina de 3,7 con unas proteínas totales de 6,4, un sodio de 133, un potasio de 5,9, un cloro de 101, un dióxido de 25. Y el hemograma en la prediálisis tenía tanto glóbulos rojos, blancos y plaquetas conservados.
pero sí se ve la diferencia en la analítica postdiálisis, que había un descenso marcado de las plaquetas, teniendo en cuenta que siempre las plaquetas pueden bajar un poco postdiálisis, pero entre un 5 a un 15%. Y revisando analíticas previas del paciente, se ve que esto venía de varios tiempos de evolución, de que postdiálisis aparecían una plaquetopenia leve a moderada, pero no se le había dado relevancia. Entonces, en ese momento nos preguntamos qué otras pruebas complementarias se solicitarían, si se ampliaría la analítica y qué se descartaría, y decidimos ampliar la analítica, en la que vemos un coagulograma normal, realizamos un frotis sanguíneo que no evidencia esquistocitos, no hay agregados plaquetarios, se realiza un proteinograma electroforético y un complemento que es normal, y se realizan serologías de VIH, hepatitis, citomegalovirus, toxo y sífilis, las cuales son negativas. ¿Cuál es la principal sospecha diagnóstica al momento actual? En ese momento lo que sospechamos es una trombopenia inducida por heparina, el paciente está en tratamiento con Clexane de 20 miligramos, por lo que se decide suspender la anticoagulación para la próxima sesión de hemodiálisis de finales de noviembre, y solicitar una nueva analítica sanguínea. En esa nueva analítica se ve una PTT de 29 con un ratio de 0,94, y lo que llama la atención es que los anticuerpos de trombopenia inducida por heparina son negativas, un valor de 0,01 para un normal menor a 1. En ese transcurso, enfermería también reporta que por la suspensión de heparina hay una coagulación del sistema previo a finalizar el tratamiento de hemodiálisis, las fibras estaban coaguladas y el paciente estaba teniendo bajos aclaramientos y bajos KTVs. Por lo tanto, nos planteamos qué se podía hacer en ese momento. Decidimos realizar lavados a mitad de la sesión de hemodiálisis. Por otro lado, cambiar la modalidad a una modalidad online prefiltro, manteniendo hasta ese momento la membrana que utilizaba el paciente, y valorar cambiar a otra anticoagulación. Se comenta el caso con hematología y se decide iniciar fondaparinux a dosis de 2,5 miligramos los días que el paciente dializaba. Hasta ese momento, como resumen, tenemos un paciente que ha tenido algunas incidencias en el transcurso de su diálisis con hipotensiones ocasionales, algunas sintomáticas, otras no, pero gracias al ajuste del peso seco y de la medicación ya tenía una mejoría, con una ganancia intradiálisis de 2 kilogramos, un acceso vascular, un catéter venoso permanente con un QV de 400, una PA menor a 190 y una PV de 160, una dosis de diálisis buena, con una modalidad de filtración online postdilucional con KTV de 1,4, PRU de 69 y volúmenes de sustitución mayor a 23 litros. Y hasta ese momento teníamos una plaquetopenia en estudio, con plaquetas prediálisis normales, sin esquistocitos, sin anemia, con un coagulograma normal y anticuerpos de trombopenia inducido por heparina negativo. En diciembre de ese año se vuelve a repetir la analítica con los cambios hasta el momento y se evidencia que la plaquetopenia postdiálisis seguía estando. Entonces, ante la sospecha de una causa asociada a la membrana, se decide cambiar a filtro de triacetato de celulosa asimétrico, el Solacea, y hacer una modalidad prefiltro inicialmente. Con lo que el control posterior de plaquetas pasaba a estar de 210.000 a 177.000 sin haber una plaquetopenia marcada postdiálisis. Entonces, en el tiempo hubo una continuación con hallazgos de plaquetas con valores normales, se volvió a cambiar la modalidad de prefiltro a postfiltro, se suspendió el fondaparinux y se volvió a reiniciar la heparina y no se volvió a evidenciar plaquetopenia en este paciente. En los gráficos podemos ver con un triángulo lo que serían las plaquetas prediálisis y en un círculo las postdiálisis, y la diferencia marcada del descenso de plaquetas al utilizar el filtro de la membrana de poliéter sulfona versus el triacetato de celulosa asimétrico. Y bueno, continuando con la sesión y enfocándonos en el diagnóstico del paciente, lo que estábamos sospechando, teniendo en cuenta también los posibles diagnósticos diferenciales, y vamos a ver las causas que pueden producir una trombopenia en nuestros pacientes que se encuentran en hemodiálisis. Entonces, como principal causa también se encuentra la trombopenia que es no patológica, que eso lo mostraré al final casi al final de la sesión. Tener en cuenta que tenemos que tener una historia clínica actualizada con las enfermedades de base que puede tener el paciente, porque siempre las enfermedades que puede tener el paciente pueden causar la trombopenia, no necesariamente va a ser la
la hemodiálisis en sí. Tener una lista actualizada de los medicamentos que toman cada uno de nuestros pacientes de crónicos para saber si es que alguno puede producir o no una trombopenia. Un poco más adelante mostraré también un cuadro. Un resumen de algunas enfermedades que pueden producirlo, como una PTI, una MAT, siempre descartarlo en caso la clínica lo merite, tenerlo en cuenta y descartarlo solamente, bueno, si la clínica lo merita. Y la como trombopenia inducida por heparina, que fue nuestro principal diagnóstico diferencial, y el diagnóstico de nuestro paciente, que fue una trombopenia por reacción a la membrana. En este cuadro, lo que trato de comentar es que hay diferentes maneras o diferentes enfermedades, perdón, que pueden producir las trombopenias, ya sea la trombopenia central, que es por la fábrica de las plaquetas, que no hay una buena creación de plaquetas en la médula ósea, ya sea por efectos secundarios a una quimioterapia, pacientes toxicómanos, pacientes que tengan abuso de alcohol, que tengan déficit de vitamina B12 o leucemias, linfomas, etc. Ya sea trombopenia por secuestro hepático o esplénico o por consumo periférico, ya sea una PTI, una PTT, un SHU o etcétera, ¿no? Todas las enfermedades que se ven acá a la derecha. Lo que le estaba comentando, que tenemos que tener una lista actualizada de los medicamentos que toman los pacientes, porque, por ejemplo, nuestros pacientes con enfermedad renal crónica son pluripatológicos, ¿sí? Están en seguimiento por muchas especialidades, ya sean cardiópatas, pacientes oncológicos con o sin tratamiento quimioterápico, toxicómanos, etcétera. Pacientes que, por ejemplo, toman aspirina, lo encerrado un cuadradito, clopidogrel, o, por ejemplo, pacientes que tengan epilepsia y prescripción de barbitúricos o ácido valproico. Los mismos diuréticos como furosemida, hidrocloro de ácida o antibióticos como el linezolid. Esto acá tenemos que tenerlo en cuenta que tenemos que correlacionarlos en el tiempo, ¿no? Si el paciente tiene trombopenia, ver cuándo comenzó el tratamiento y, bueno, correlacionarlo con la analítica que tenemos y cuándo comenzó el tratamiento, más o menos para tenerlo en cuenta. Y bueno, nuestro diagnóstico diferencial principal, que fue la trombopenia inducida por heparina, eh, ya se conoce que lo que hace la heparina es una aglutinación de las plaquetas, por lo que disminuye el recuento plaquetario a nivel periférico. Pero clínicamente lo que importa en esta enfermedad o en esta trombopenia inducida por heparina es que la heparina, cuando está en sangre, si existe una alta cantidad de factor plaquetario tipo 4, se une y esta unión de esta molécula que se forma de la heparina con el factor plaquetario tipo 4 es una molécula muy antigénica. Y esto de acá produce que el cuerpo entre en un estado proinflamatorio. Este estado proinflamatorio va a hacer que se creen varias inmunoglobulinas, como la IgG o la IgM o la IgA. La IgG, en contacto con este complejo de heparina con factor plaquetario tipo 4, va a hacer que tanto directamente como indirectamente la plaqueta se una al endotelio, produciendo en sí una trombosis generalizada. Tener en cuenta que la trombopenia inducida por heparina más o menos es un 5% de su incidencia y que no es al primer contacto, siempre va a ser unos días después de comenzada la heparina. Son dos tipos de trombopenia inducida por heparina, tanto la tipo 1, que no es inmune, que se produce más o menos entre los 2 y 4 días de comenzado el uso de heparina. Es un efecto directo de la heparina con la plaqueta y produce la activación y el descenso de ella por la aglutinación. Y si es que suspendemos la heparina, las plaquetas vuelven a su valor normal sin necesidad de ningún tratamiento. Y la tipo 2, que sí de carácter inmune y es mucho más grave, que produce un descenso mucho más marcado, más o menos un 50% o más, y se produce más o menos entre el día 5 y el día 15 de comenzada la heparina, y puede producir eventos trombóticos exagerados como una coagulación intradiseminada y lo que produce las consecuencias de la trombosis, ya sea una necrosis cutánea, un TEP, un infarto, etc. En esta tabla lo que tratan de hacer es, si es que sospechamos o por lo menos si tenemos en cuenta que puede ser una trombopenia inducida por heparina, poder hacer una suma y tener una alta probabilidad, una probabilidad intermedia o una baja sospecha de esta trombopenia. Son 4 T's. Ese es el sistema de puntuación de las 4 T's. Es tener en cuenta cuánto porcentaje ha reducido el recuento plaquetario, hace cuánto tiempo ha comenzado el uso de heparina, si es que la trombosis es confirmada o no, y si se ha descartado otras causas de trombopenia. Y si es que voy a hablar de trombopenia inducida por heparina, tengo que hablar de tipo de reacción en hemodiálisis que puede producir una clínica muy similar a la trombopenia inducida por heparina tipo 2. Me refiero no a la coagulación,
como coagulación intradiseminada, sino la clínica como disnea, hipotensión y otras sintomatologías. Por ejemplo, tenemos la reacción tipo A y la reacción tipo B. La reacción tipo A es la que más se parece a una anafilaxis, es una anafilaxis, la reacción tipo A. Y las causas son tanto el uso de la heparina, como comenté antes. Ya no se ve mucho porque hay un control muy estricto de las aguas, pero la solución de diálisis contaminada lo produce, y sobre todo pacientes que se dializan con alto flujo, pacientes que tienen eosinofilia que no son tratadas porque los eosinófilos, al encontrarse en gran cantidad en sangre, cuando entran en contacto con la membrana, se granulan y producen una reacción alérgica o hasta una reacción anafiláctica. Y estos dos últimos, que más que nada por historia, ya no se usan, pero el óxido de etileno se usaba para desinfectar los filtros, y esta solución para desinfectar lo que producía era una hipersensibilidad en el primer uso. Ya no se usa, así que no se ve. Y las reacciones asociadas al filtro AN69, que al estar asociado con la toma de IECAS por el sistema de las bradicidinas, producían una reacción alérgica. Y acá no voy a ahondar mucho, que es la reacción tipo 2 en específica, que es mucho menos leve que la tipo 1 y puede pasar hasta desapercibida. Entonces, ¿qué hacer con nuestros pacientes? ¿Qué hacemos si nosotros estamos sospechando que tiene una reacción a la hemodiálisis? Tenemos que interrumpir inmediatamente la sesión. Tenemos que pinzar las líneas y no retornar la sangre, porque si retornamos la sangre puede empeorar el cuadro. Por más hipotenso que esté el paciente, retornar la sangre puede empeorar nuestro cuadro. Y los soportes, si lo necesita, ya sea corticoides, epinefrina, o si precisa soporte ventilatorio. Entonces, vamos a continuar con nuestro paciente. A nuestro paciente al final se le cambió de una polisulfona, que es una membrana sintética, por una membrana celulósica. Entonces, tenemos que tener en cuenta que son dos tipos de membranas. Membrana sintética, la característica de esta membrana sintética es que tienen como propiedad ser hidrofílicas o hidrófobas. Y también que tienen una matriz central esponjosa, que esta matriz central esponjosa es lo que le confiere la característica de poder resistir altas presiones, y puede resistir a los altos volúmenes convectivos, por lo que se utiliza en la hemodiafiltración online. Y las membranas celulósicas están compuestas por cadena polisacáridos y por grupos hidroxilo. Entonces, estos grupos hidroxilos lo que hacen es que tenga una capacidad hidrofílica, por ende tenga una menor biocompatibilidad. Ahora, últimamente en estos años se utiliza una membrana celulósica que ha sido modificada, que es el triacetato de celulosa asimétrico, que lo que han hecho es cambiar la mayoría, más del 75% del grupo hidroxilo, por acetato. Y este acetato hace que las membranas celulósicas sean más biocompatibles, perdón. Y al ser asimétrico, la simetría de esta membrana lo que ayuda, y lo que le confiere a esta membrana, es que pueda resistir altos volúmenes convectivos. Entonces, al resistir altos volúmenes convectivos, se puede utilizar en la hemodiafiltración online, no como las antiguas membranas celulósicas, que no se podían usar. Entonces, estamos hablando de biocompatibilidad, pero para tener en cuenta qué cosa es la biocompatibilidad y cuándo podemos decir que una membrana es biocompatible, en términos generales es cuando una membrana produce una menor respuesta inflamatoria en el cuerpo. Para saber que está teniendo una respuesta inflamatoria esta membrana, tenemos que tener en cuenta dos cosas, ya sea por transformación proteica, por ejemplo, en la activación del complemento, o por activación celular. Y otras dos características que he puesto, que hay muchas más, pero bueno, estas dos que había mencionado, es que la membrana sea hidrofílica, que es la capacidad de absorber agua, pero mientras más agua absorbe, mientras más hidrofílica sea la membrana, menos biocompatible va a ser, porque produce más inflamación. Y mientras la membrana es más hidrófoba, va a repeler más agua. Entonces, si repele más agua, más biocompatible es y mejor es. Parámetro de biocompatibilidad que se tiene en cuenta para decir que es biocompatible esta membrana es qué tanto activa el complemento, qué tanto altera los neutrófilos. En nuestro caso, en el caso de nuestro paciente, si es que activa las plaquetas, o si altera el sistema de coagulación, o por ejemplo, incrementa las citoquinas, produciendo una respuesta inflamatoria, y otras opciones que también están ahí. El efecto de la hemodiálisis en la función del número de plaquetas, tener en cuenta que personas sanas tienen una media de plaquetas de 225.000, no obstante, nuestros pacientes en hemodiálisis, pese a que tienen las plaquetas a nivel normal, rondan a partir de más o menos entre 175.000, 180.000 aproximadamente, a comparación de los pacientes en diálisis peritoneal, que se
mantienen en una media casi similar a la normalidad o un poco más bajo. No es el número de megacardiocitos el que está disminuido, sino es el recuento plaquetario periférico. Y es normal que a partir de los 15, 20, 30 minutos de iniciada la diálisis descienda hasta 5 o 15% del plaquetas inicial y que después de desconectado al paciente recuperen y se vuelva a niveles prediálisis un poco inferior. Entonces, en el artículo que había revisado ponen unas propuestas de causas de qué cosa puede estar aumentado en los pacientes que tienen este tipo de reacción para que se produzca una trombopenia, que tengan una cantidad alta de factor plaquetario tipo 4 o una beta tromboglobulina o un receptor CD62 elevado. Y comentaban que a los pacientes que estamos sospechando que puede haber una sobreagregación plaquetaria, medir el LDH y verlo en el tiempo, cómo va evolucionando, por lo menos para tener una sospecha de lo que comentaba. Y acabando con la sesión, como conclusiones, es recalcar la importancia de la analítica mensual pre y post diálisis en los pacientes de nuestra unidad. Ante la sospecha de reacción al dializador, solamente para recordar, si está sospechando que tiene una reacción al dializador o a la heparina, suspender la diálisis, pinzar las líneas y no retornar la sangre. Y recordar que tenemos una membrana de similar biocompatibilidad con las sintéticas que pueden tener y que tienen tolerancia similar a la hemodiafiltración online, por lo tal se pueden utilizar, como es el triacetato de celulosa asimétrico. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias por la revisión. Vamos a abrir una ronda de preguntas. No sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Bueno, la Argentina no. ¿Nadie? ¿Nadie se ha encontrado con un caso de estos en su unidad o es una cosa? Vale. Una preguntita, no, de aquí del PSET. ¿La actividad de la enfermedad de base del paciente había negativizado a casi todo o no se escucha? No entendí, perdón. No, la enfermedad de base, porque era una glomerulonefritis con ANCAS. No, por saber de la actividad de base de la enfermedad. Si había otra clínica aparte de la renal o... No, que se haya comentado, por lo menos no. Solo lo renal. Solo había habido afectación renal, no era una vasculitis renal. Vale. No. Y lo de esto, ¿no? La técnica para determinar lo de la trombopenia asociada a heparina, lo de la ¿cómo era? No sé cómo se llama, quimioluces, algo así. No sé qué. ¿Eso es del todo fiable? O sea, con una determinación que sea negativa. Sé que tal vez no es de la parte de nefrología, es más de hematología, pero ¿es fiable o hace falta hacer varias pruebas? A ver, nosotros pedimos los anticuerpos para ver la trombopenia inducida por heparina que salieron negativos. Fuimos a hablar con hematología, que igual, así sean negativos, nos pidieron que suspendamos la heparina porque dudaban de ese resultado, porque estaban muy seguros que podía ser esto, pero lo suspendimos, lo cambiamos por fondaparinux y seguía trombopénico el paciente. Por eso, pero igual, así ha sido negativo, solamente lo tomamos una vez, pero ellos lo pidieron que lo tratemos como tal. Vale. Que es que no hay que fiarse solo de ese resultado, ¿no? Que ante una sospecha no vale la pena suspender y ver. Vale, gracias. ¿Alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta? Sí, en los otros centros se hacen. Bueno, yo quería preguntarles sobre todo, no sé si, por ejemplo, si tenéis protocolizado, por ejemplo, en sus unidades de hemodiálisis, hemogramas pre y post, por ejemplo, que en este caso sí que lo han visto, o si tenéis pruebas de coagulación en todas las revisiones que tenéis de los pacientes en las unidades de crónicos, porque desde luego creo que en algunos centros no se hace de esta manera y no sé si en las salas hospitalarias se realiza. En el PC te cuentan, sí. En el PC se hace. En el hospital de Elche se hace con hemograma y coagulación todos los meses. Todos los meses. ¿Y pedís pre y post siempre? Igual, Pre y pero post. el PSET también, mensualmente, pre y post. Muy bien. ¿Algún otro hospital?
sin más esto. Y bueno, en cuanto a las técnicas estas que cuando nosotros tenemos estos... Todos los que pedís, ¿cuántas veces habéis visto una trombopenia post-hemodiálisis de este grado significativa? Digo, por magnificar el problema, ¿cuál es la frecuencia de este problema? Ha sido el único paciente que por lo menos vi en el rotatorio. ¿Y en los demás que pedís el hemograma post, habéis visto alguna trombopenia de estas características? Yo no sabría decir que no tendrían, si le preguntaremos. Digo, porque esto, yo creo que es más raro que un perro verde esto. Porque la reacción sí que vemos de verdad cuando O sea, que lo que hace sospechar no es por pedir la analítica, sino el cuadro de hipotensión o la mala tolerancia a la diálisis de forma repetida una vez que está ajustado al peso seco y todas las cosas, ¿no? Es lo que te hace seguir el hilo hasta dar con el diagnóstico. No, la verdad que era, con este paciente fue que era una trombopenia muy llamativa en la pre y la post, porque comenzó primero con 200.000 plaquetas o por ahí y terminaba con 90.000 y poco a poco iba descendiendo, iba a 170.000 y terminaba en 50.000 y así hasta llegó una si mal no recuerdo, hasta 25.000 este paciente. Y ahí por más que cambiamos las cosas, pero no fue mucho por la clínica, sino fue porque era muy llamativo el descenso. Ya, pero lo que me refiero es que lo que justifica la clínica del paciente, la mala tolerancia a la diálisis, una vez ajustado bien el peso seco con el... No, ¿No? ¿No tiene nada que ver la trombopenia en este caso? no era por la trombopenia, era porque o le estábamos quitando mucho peso Claro. o Por lo del peso seco, que la bioimpedancia había dado que... Pues eso es la pregunta. era por cosas aisladas. Es que a lo mejor igual no se puede atribuir todo eso porque también existe un cierto componente de reacción al filtro en cada diálisis, ¿no? Que después habéis corroborado que no era inducido por heparina y a lo mejor luego sí que era inducido por el filtro. Pues, a lo mejor tampoco se puede saber. Claro. ¿Tenéis También algún protocolo, por ejemplo, para ver en pacientes cómo no utilizar heparina o anticoagulación en el circuito, por ejemplo, en los pacientes en diálisis? Que me ha llamado un poco la atención de que, por ejemplo, directamente al paciente lo pasáis a una online pre y por quitarle la heparina, por ejemplo. No sé si tenéis algún protocolo para eso o lo hacéis siempre así o ha sido porque en este caso lo habéis probado y habéis hecho realmente una prueba causa-efecto, ¿no? Lo que habéis encontrado. Cuando utilizáis heparina, ¿tenéis algún protocolo de anticoagulación del circuito? ¿Dializáis con citrato, por ejemplo, en algunos? No, solamente lo que ponemos es heparina sódica y enoxaparina. Mm. Hay un par que tienen fondaparinux, pero es que hay un paciente confirmado con trombopenia inducida por heparina que utiliza fondaparinux y ya está. Con anticuerpos positivos. Sí, anticuerpos positivos. Perdona, del PSET, es que yo como estoy en trasplante no controlo y le acabo de preguntar a una compañera que está aquí de diálisis y efectivamente hemograma post no se pide. En casos muy especiales que hay una analítica de post especial, pero es muy raro, ¿vale? Sí, bueno, es que nosotros tampoco aquí en el clínico solemos pedir hemograma post y sé que, bueno, desde luego ya en los centros periféricos con la dificultad técnica que eso conlleva y demás, pues a lo mejor no en todos los centros se pide, ¿no? Y las reacciones a membrana siempre han sido clínica y potencia. Es que... ¿En el PSET dializáis con citrato también? No. Yo Solo creo que no. filtros. En el hemofiltro sí, pero en hemodiálisis que yo sepa, que sepamos, porque estamos aquí, ¿no? ¿Y habéis tenido alguna vez reacción igual a alguna por heparina? Que sepamos, no es que justamente no estamos, no está ningún adjunto de los que llevan diálisis, de residentes, Pero yo aquí que no, no, o sea, no lo hemos visto. que sepamos, no, y cada vez me estaba comentando ahora Mercedes que cada vez se ven menos reacciones. Sí, no, sí que tenemos algún paciente que tiene una trombopenia que va con el romiplastin, pero es de crónico suyo, no por el filtro ni nada de heparina. Sí, como yo tengo pacientes en Sí. De todas formas, las trombopenias inducidas por heparina, que yo sí que he visto algunas,
no se recuperan, no se van a 170, 180.000 a la próxima diálisis, se recuperan cuando la suspendes a los 3, 4, 5, 6 días. Es decir, lo normal es que se es por heparina, al día siguiente cuando llega el paciente está con 120.000 o 110.000 y no se va recuperando. Es decir, el paciente que tiene tromboembolismo por heparina, prediálisis no se mete en cifras normales de plaquetas. En la lista que has puesto, publicamos una que son más frecuentes también el levofloxacino. El levofloxacino en algunos pacientes en diálisis puede ser causa de trombopenias severas y a veces también asociadas al uso de heparina, y hay que sospecharlo siempre, que es un fármaco que usamos, se usa bastante. El levo no hay que olvidarlo también como causa de trombopenia, ¿eh? Y a veces son muy severas, son pacientes que llegan con 10.000 plaquetas. Sí, pero no podemos. Y en el caso de los anticuerpos, no sé cuánto suelen tardar en tu hospital por el hecho de la cronología, luego habéis suspendido, ¿esperáis hasta que los resultados han sido negativos hasta cambiar el filtro o cómo ha sido la historia natural? Con este paciente en concreto, Sí. es que fue progresivamente, le pedimos los anticuerpos, pero no suspendimos ahí nomás. Le Ahí no pedimos los cambiaron. anticuerpos, no, le pedimos los anticuerpos y fuimos a hablar con hematología, se los suspendimos, si mal no recuerdo, en la siguiente sesión, sí. Creo que fue así, no recuerdo muy bien. ¿Y luego cuánto tiempo tardan en darte resultados de los anticuerpos? No demoró, estuvo al día siguiente. Sí. Pero fue casualidad porque lo procesé un día a la semana y justo lo pedimos el día anterior. Y no hubiéramos tenido que esperar un poco más a que haya algún tipo, es más que por el uso del reactivo. Y lo que ha dicho Juan Pablo, algo que sí que se usa mucho en diálisis, es que los cambios son lentos, progresivos, ¿no? Entonces primero quitamos la heparina, vimos cómo fue, analítica pre y post diálisis, vimos que seguía, y ahí cuando se empezó a coagular el filtro, lo que hace falta comentar, si pasamos a modalidad periodizonal, porque con lavado seguía coagulándose, y luego hasta lo último que hicimos fue lo de la membrana, pero habrán pasado como unas 2 semanas, con unas 6 sesiones de diálisis con analítica pre y post. Entonces, eso fue lo último que hicimos, ¿no? Y ya cuando vimos que normalizó, iniciamos la heparina y ahora la tenemos en post y con heparina, con enoxaparina. ¿Y reacciones a filtros? ¿Habéis tenido demasiadas con otros tipos de pacientes? ¿Habéis visto muchas reacciones a los filtros aparte de manifestarse con trombopenia, por ejemplo? Tenemos una paciente que no llega a ser como una reacción al filtro, lo que tiene es tiene una eosinofilia moderada y cada vez que se conecta tiene reacciones alérgicas con broncoespasmo, que precisa nebulización en corticoides, que usa únicamente cuando se dializa, pero creo que la única, pero es por eosinofilia, no es diagnosticado como tal, pero muy probable que lo sea. Y en esos pacientes soléis rotar filtros de diferentes... Hemos cambiado por todo, por todo hemos pasado, pero sigue con broncoespasmos. Ahora está en estudio de esta eosinofilia que no se cataloga. No, es que ahora hay una serie de casos publicados igual y de técnicas, sobre todo de inmunología, para hacer estudios in vitro con linfocitos expuestos a estos materiales de nuestros filtros, y hay varios artículos por allí que dicen que se puede hacer test in vitro con todo esto, ¿no? Pero bueno, de eso a que llegue a nuestras unidades y todo, y hasta que nuestros alergólogos también, porque muchas veces pasamos una interconsulta y poco saben ellos más de las membranas que nosotros, o sea, de hecho no las utilizan. Entonces es bastante difícil seguir el rastro hasta que te das cuenta de que es una reacción alérgica a un filtro, ¿no? ¿Alguien tiene algo más que aportar? ¿Alguien? ¿Preguntas? Yo quiero felicitar a todos los residentes que acaban ahora. Y bienvenidos al mundo de los nefrólogos mayores. Por ahí trabajando, ¿qué? Hasta el último momento. Vamos a explotarlo. No, sinceramente, que es un motivo de orgullo, ¿no? Toda la vida estudiando el MIR para llegar y soy nefrólogo, ¿no? Y eso es un motivo de orgullo los que somos. Sí. Ahora seguir estudiando. Pues sí, ahora disfrutar la especialidad. Enhorabuena a todos los que habéis terminado igual y pues a partir de ahora compañeros más que nunca.
Pues agradecerles a todos haber estado en la sesión del día de hoy y a los que han presentado el caso, que es bastante interesante. Y bueno, os animo a pensar muchas cosas que pasan en nuestras unidades que a veces damos por hecho, y muchas veces, como vemos pacientes crónicos, damos todo muy por hecho y que todo sigue un flujo normal, pero es cuando nos encontramos con todas estas cosas, cuando indagamos y buscamos, ¿no? Bueno, buenas tardes a todos y gracias por habernos acompañado. Gracias. Gracias.